Y te la has lucido de nuevo, Netflix. Scott Pilgrim da el salto. Sin más vueltas, intro y ¡vamos, lío! Scott Pilgrim da el salto. Esta es la apuesta de la plataforma de la Gran N, en la cual podemos ver unos animados que no tienen que envidiar a nadie en absoluto. Esta historia continúa con la secuencia que ya vimos en la película y también en los animados acerca de Scott Pilgrim versus los 7 ex de Ramona Flowers. Pero aquí no tiene nada que ver y todo que ver con la película que ya vimos. En esta adaptación, dirigida por los mismos directores de la película y también de las historietas, vemos a un Scott que se enamora de Ramona cuando ésta va y le hace la entrega en sus clásicos patines. Pero la relación entre Scott y su compañero Wallace era una relación de desventaja, podríamos decirlo, porque Scott vivía atento a Wallace. Y vemos en el primer capítulo cómo presentan que toda la casa le pertenecía a Wallace, mientras que Scott solamente dormía en este lugar. Scott es un chico de 23 años que se enamora de Ramona, una repartidora, una delivery, que utilizaba una patineta, unos skateboards. Pero aquí no se queda la historia, sino que esta chica tenía 7 ex, a los cuales Scott tiene que vencer antes de conseguir el amor de Ramona. Y en esta historia vemos cómo Scott comienza a batallar, si lo podemos decir de alguna manera, con cada uno de esos ex, con tal de conseguir el amor de Ramona. Uno de los primeros ex que vemos es aquel que se cree el mero mero y que cuando pelea con Scott es vencido. Pero luego de esta batalla vemos que Scott desaparece repentinamente y aparentemente uno de los ex de Ramona es el vencedor, pero Ramona no queda tan convencida, por lo cual comienza un programa de investigación. Y en este programa de investigación se da cuenta a grandes rasgos que Scott había sido transportado por una especie de plataforma tridimensional. ¿Habrá sido llevado a otra dimensión? Bueno, durante el transcurso de los animados, que son específicamente 8 capítulos maravillosos, llenos de luces, llenos de colores, llenos de una historia deliciosa para compartir en una sentada en Netflix, y más cuando utilizas una velocidad de 1.5 para acabar la serie rápido. Bueno, sea como sea, cuando Ramona se da cuenta de eso, comienza a investigar. Y luego que ella llega a una conclusión, vemos que Scott aparece en una tierra. Y esta tierra es el futuro. En el futuro se encuentra con nada más y nada menos que Scott, unos cuantos años más adulto. Y en estos cuantos años más adulto, alrededor de 30 años, vemos que este Scott está malhumorado, está enojado contra la vida, y le dice al Scott joven que la consecuencia de su vida es haberse casado con Ramona Flowers, y le muestra a través de unos animados, a través de realidad aumentada, que Ramona fue el incidente más grande que tuvo. Por eso fue al futuro a impedir, o mejor dicho, al pasado, a impedir que Scott peleara con los ex, porque si no peleaba con los ex, entonces no se iba a casar con Ramona, o al menos eso era lo que pensaba el Scott viejo. Bueno, en esta historia también nos damos cuenta de que Wallace se había casado con el esposo nada más y nada menos, era esposo nada más y nada menos que del presidente de Nintendo. Tremenda pareja, ¿eh? Aquí comenzamos a ver el tema de... bueno, esos mismos temas, vamos a obviarlo. Pero cuando Scott está en esta tierra, le dice al Scott viejo que esta no era la solución. Por lo cual, luego de ser llevado por la
Ramona Flowers del futuro hacia su presente se encuentra nuevamente con Ramona. Y cuando ya nosotros pensamos que todo ha terminado, es donde aparece el Scott más viejo, 47 años más viejo que el Scott del tiempo presente. Y ahí comienza la pelea de Scott contra el mundo, Scott contra todos. Y dentro de la explicación que le da a este viejo, le dice que él no puede casarse con Ramona porque había perdido 10 años más de su vida después de que Scott se había ido de la Tierra y obviamente había olvidado este punto, que había implantado unos microchips hechos por los gemelos y por el robot para que cuando Scott se besara con Ramona se creara una barrera en la cual ellos no pudieran tener ningún tipo de relación. En el futuro, Scott se da cuenta de que nuevamente se casó con Ramona, es decir, que su plan original había fallado, el cual era el de los nanobots, y por tal razón él mismo tenía que volver al pasado y destruir a todos. Y ahí comienza la gran pelea, Scott contra el mundo. Y en esta pelea vemos como Scott se enfrenta contra los 7 ex y obviamente también contra Ramona y contra él mismo del pasado. La pelea es aguerrida y vemos como Scott del futuro, Scott más viejo, comienza a darle una paliza a todos los ex, de tal forma que elimina a los 7 ex y se queda peleando únicamente con Ramona y con Scott mismo. Cuando están peleando, llega la Ramona del futuro y esta Ramona, 47 años también más adulta, habla con el Scott viejo y le dice que había perdido esos 10 años porque no se había dedicado a conversar con ella. Y cuando nosotros pensamos que ya todo iba a estar solucionado, aparece una Ramona dimensional, podríamos decirlo. Bueno, una Ramona diferente. Y esta Ramona le dice a Scott que le recuerde que ellos dos, que ella la ama y que aunque se le haga difícil decirlo, él tenía que recordárselo. Y trata de darle un beso. Y cuando le da el beso, finalmente se rompe esa barrera de nanobots que había puesto el Scott 37 años más viejo. Y cuando finalmente se destruye al villano, que es el mismo Scott 47 años después, este es transportado por la Ramona dimensional, si podríamos llamarlo de alguna forma, a su tiempo. Y cuando ella se retira, tanto Scott como Ramona Flowers son llevados nuevamente a la sala del cine donde se estaba presentando la película precisamente de Scott Pilgrim da el salto. Y ahí entonces vemos como finalmente ellos pueden tener una relación y quedan Scott y Ramona Flowers. Pero es interesante ver que en las escenas postcréditos de la película se escuchan unas voces de unos aparentes ex diciendo que todavía faltaba más. ¿Tendríamos una segunda temporada de Scott Pilgrim da el salto o Scott Pilgrim y Ramona contra el mundo? Bueno, esa respuesta quizás la podamos dar más adelante cuando Netflix nos dé una información acerca de esta gran serie. Lo que sí sabemos es que Scott Pilgrim da el salto cuenta con el sello de recomendado por Anne Raven. Y hasta aquí este video análisis sobre la serie Scott Pilgrim da el salto de Netflix. Y nosotros somos Anne Raven, Mundo Cine. Sí, donde tu vida es como una película. Hasta luego.